que se sentaron. Muy buenas tardes a todos. Es un gusto tenerlos a todos en esta oportunidad. A los que están presencialmente, alumnos de la Universidad Tecnológica del Perú, a los que están en línea y nos están viendo a través de los canales digitales. Es un gusto también tenerlos en esta oportunidad, en este conversatorio. En primer lugar, vamos a saludar a nuestro presidente, el doctor Nicolás Iscarrapongo, que gracias a sus gestiones estamos llevando a cabo todos estos actos de conmemoración de los 200 años de la Corte Superior de Justicia de Arequipa. Dentro de este marco de eventos académicos, hemos comenzado con este conversatorio sobre la historia de la Corte Superior de Justicia de Arequipa. Para ello, contamos con la presencia del doctor Mario Arce Espinosa, quien es abogado y además magíster en Historia, quien ha estado a cargo de la elaboración del libro Historia de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, 200 años de memoria e identidad. Este libro, en su primera edición, fue publicado el año pasado y hoy en día está por salir la segunda edición aumentada con las últimas investigaciones que ha llevado a cabo Mario Arce en relación a la historia de nuestra Corte. Por eso este día es importante porque vamos a hablar acerca de la historia de la Corte, vamos a hablar acerca de la historia de los jueces, la historia de los trabajadores, la historia de los locales de la Corte, los personajes históricos que han poblado estos 200 años y por qué la Corte es importante a nivel regional y es importante a nivel Perú. Por eso damos la bienvenida en primer lugar a Mario Arce. Muchas gracias, Mario, por aceptar este conversatorio. Tus palabras de bienvenida. Muchas gracias a todos los presentes. En principio saludar al doctor Nicolás Iscarrapongo, presidente de la Corte de Arequipa, a los señores estudiantes y a tu persona, por supuesto. Muy bien, entonces vamos a comenzar este conversatorio con un tema importante del libro. El libro se dice que es memoria e identidad, pero siempre se ha dicho que Arequipa es la cuna de la juridicidad. El Tribunal Constitucional tiene su sede en Arequipa y esta designación es gratuita. Y es que a lo largo de los años ha habido una calidad del foro arequipeño que ha servido tiene un carácter simbólico a nivel de la judicatura y del foro arequipeño. Mario Arce ha diagramado esta idea de la identidad a lo largo del libro, pero sobre todo ha hablado de un término muy importante que se llama ilustración jurídica arequipeña. ¿Podemos decir que en Arequipa había un periodo ilustrado? O sea, podemos decir que los jueces, los abogados en Arequipa tenían una formación ilustrada, porque la noción de ilustración es una idea de modernidad. Si recordamos el iluminismo en la época de Francia, hablábamos de gente que tenía una gran representatividad, tenía un derecho a decir las cosas en público y que la gente podía servir de guía para efectos del pueblo. ¿Cómo se entiende esta noción de ilustración jurídica arequipeña, Mario? Bueno, efectivamente considero ilustración jurídica porque es una impronta del siglo XVIII europeo, donde tanto en Alemania como en Francia sobre todo se vivió un periodo de ilustración asociado al racionalismo, a la modernidad, a las luces, al progreso, etcétera, ¿no? Y esa idea pues también caló entre nosotros. Y esa experiencia se vivió sobre todo en el Seminario de San Jerónimo como un hito importante hacia fines del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, que si bien es cierto, este era un centro de formación laica y religiosa al mismo tiempo, sin embargo, los autores concuerdan, ¿no?, en señalar de que fue un semillero para la formación de patriotas que participaron de la independencia en Arequipa, ¿no? Hay testimonios como el de, por ejemplo, Juan Domingo Zamácola y Jáuregui, o el propio Antonio Pereira y Ruiz, sobre todo en sus noticias de Arequipa, escritas en 1815, habla del seminario como un semillero de ideas liberales, ¿no? Entonces tenemos ahí un antecedente de esta ilustración y la formación de una generación considerada
republicana, a la cual pertenecieron figuras como Andrés Martínez, por ejemplo, que va a tener una presencia muy importante en la vida republicana, por lo menos hasta la primera mitad del siglo XIX, y va a ser un protagonista también en la historia de la Corte. Se dice que se instauró la Corte Superior de Justicia de Arequipa en 1825. ¿Cómo podemos imaginarnos el escenario de 1825, hace 200 años? Se entiende que estamos en plena época de los albores de la República, había todavía un conflicto entre criollos, españoles. ¿Cómo podemos imaginar los 1825 con el gobierno de Bolívar? Bueno, hay que recordar que la gesta de la independencia queda sellada después de la batalla de Ayacucho del 9 de diciembre de 1824 y a partir de 1825 pues se establecen las primeras autoridades republicanas. En Arequipa el primer alcalde fue Manuel Asensio Cuadros, republicano, el primer prefecto, el general Francisco de Paula Otero, también. Igualmente en febrero de ese año, 1825, se establece por el gobierno la jura de la independencia, no solo aquí, sino a nivel nacional, tanto del orden religioso como del orden laico. Y bueno, el contexto ya es un contexto político diferente, se crean nuevas instituciones republicanas, una de ellas la Corte Superior, porque hasta entonces eran los alcaldes ordinarios los que ejercían justicia en primera instancia, ¿no? Y en Lima venía a ser la segunda instancia con la audiencia de Lima, o la audiencia por ejemplo, también que se creó en Cusco después de la revolución de Tupac Amaru. Las cortes vienen a ser entonces estas instituciones especializadas en la administración de justicia, y la nuestra se crea primero con un decreto en febrero y se instala el 27 de julio de 1825. Ahí justamente yo le he dedicado en esta segunda edición un pequeño estudio al significado de la palabra acontecimiento, ¿no? Siguiendo a un francés llamado Patrick Baucheron acerca del origen del acontecimiento. ¿Cómo es que se origina un acontecimiento? Evidentemente el 27 de julio, pero hay una segunda instalación que ocurrió en 1831 durante el gobierno constitucional de Agustín Gamarra. O sea, hubo dos instalaciones. ¿Por qué razón predominó la primera y no la segunda? Entonces, evidentemente porque la primera, ya a partir de entonces comenzó a funcionar la Corte como tal, ¿no? Y digamos, es la originaria, la primigenia, y por esa razón se ha ido consolidando en el tiempo la fecha del 27 de julio de 1825 como la fecha de instalación, la fecha iniciática, podríamos decir así, igualmente convalidada por autores como Rubén Bustamante Ugarte, cuando la Corte cumple su centenario institucional. Rubén Bustamante Ugarte publica una monografía sobre la historia de la Corte, y es allí que queda pues instalado, digamos así, también la fecha conmemorativa, ¿no? Y a partir de entonces, ese centenario de la Corte tiene un efecto pues simbólico también, ¿no? Y luego el sesquicentenario y ahora el bicentenario. Entonces, el acontecimiento nace a partir del hecho de que se va afianzando con el tiempo, ¿no? Se va reconociendo con el tiempo que una fecha es representativa. Sí, también se dice de que Arequipa es cuna de la jurisprudencia, y siempre se cita el caso de la Academia Lauretana, la Universidad Nacional de San Agustín, el Seminario San Jerónimo. ¿Qué rol juega la Corte Superior de Justicia de Arequipa en ese contexto histórico de instituciones tutelares? ¿Cómo se engarza la visión del foro jurídico, los abogados, con la judicatura? ¿Estuvieron juntos? ¿Hubo una especie de amalgama entre abogados y jueces y políticos? ¿Cómo era ese escenario? Claro, uno de los enfoques justamente de la investigación es de historia de la cultura jurídica en Arequipa, ¿no? Hay otro enfoque, es historia intelectual, historia institucional e historia de las mentalidades. Bajo esos 4 enfoques está desarrollada la investigación. ¿Qué es la cultura jurídica? Es esa relación entre sociedad y derecho, ¿no? De ida y vuelta. La sociedad que influye sobre el derecho y el derecho que influye sobre la sociedad. En este caso, los juristas arequipeños, para aquella época, podríamos decir, eran polifacéticos, ¿no? Se desarrollaban en varias actividades. Fíjense qué interesante, en el siglo XVIII
se afianza también la especialización. Sin embargo, entre nosotros, esa especialización todavía tarda en llegar, ¿no? Y podemos decir que nuestros intelectuales locales eran, pues, eran personas como polímatas, ¿no? Pequeños sabios que tenían intereses diversos, no solamente el derecho, sino también la literatura, la historia, la geografía, ¿no? La astronomía, de modo que nuestros jueces de aquella época, varios de ellos, ¿no? Incursionaron en todos estos campos y, por supuesto, la Universidad de San Agustín, el Colegio Independencia, la Academia Lauretana, van a sentar las bases de esta ilustración jurídica en Arequipa, van a dar origen también a una nueva clase profesional arequipeña, a una élite mesocrática e intelectual arequipeña, ¿no? Que va a permitir que Arequipa se posicione en el siglo XIX como se denomina después, cuna de la juridicidad, o el Areópago, como lo dijo muy bien, el Areópago de la justicia, Pedro José Rade y Gamio, en un libro dedicado a la historia del derecho peruano, publicado en 1895, es muy interesante. Y no es el único, hay otro personaje más que también señalaba a la corte arequipeña como el Areópago de la justicia, ¿no? Haciendo una analogía con la justicia entre los atenienses, ¿no? Entonces, ciertamente, esto también, a todo esto ha contribuido, ¿no? El lenguaje simbólico. La Edad de Oro también es parte de eso, ¿no? Es el lenguaje simbólico. ¿Cómo entender esa idea de que somos importantes en el derecho? O sea, en realidad, esta es una visión chauvinista. Muchos han criticado de que de repente es una visión chauvinista, de que los arequipeños se creen cuna de la juridicidad porque no tienen ninguna justificación histórica. Tú has hecho una investigación sobre particular para decir por qué en realidad Arequipa debe ser considerada una cuna de la juridicidad. ¿Por qué hay una edad de oro? ¿Por qué hay un momento culminante? ¿Y cuáles serían sus representantes? Buena pregunta. Pero me gustaría enfatizar en esto, que está relacionado a tu pregunta, Jaime. ¿No? Hay una memoria funeraria, hay una memoria escrita, hay lugares de memoria y lenguaje simbólico. Estos cuatro aspectos están tocados también en el libro. O sea, el libro se desarrolla en base a esos cuatro aspectos. ¿A qué me refiero con el lenguaje simbólico? Tanto en el siglo XIX como XX, es la recuperación de la memoria de los personajes que han vivido, pues han pasado por la corte, ¿no? La mención a su presencia en la corte, a su obra, a lo que han representado para la corte. Y en base a ello se ha construido un lenguaje simbólico, ¿no? En los que figuran, por ejemplo, Pedro José Bustamante, en los que figura Andrés Martínez, por supuesto, Hipólito Sánchez Trujillo, y tantos otros, Mariano Ambrosio Cateriano, para el siglo XIX. Para el siglo XX, por ejemplo, Pedro Germán Delgado, ¿no? Sería uno de ellos, el doctor José Bustamante y Rada, entre otros. Entonces, el lenguaje simbólico en los procesos constructivos han contribuido a crear esa idea de capital jurídica de Arequipa, esa idea del Areópago de Arequipa. En cuanto a la memoria fúnebre, ya habíamos adelantado, ¿no? Esos discursos, elogios a la muerte de los magistrados. Eso también es importante. Si bien es cierto, esto está establecido por la Ley Orgánica del Poder Judicial, sin embargo, esos eventos, esas honras fúnebres eran importantes para la recuperación de la memoria. Entonces, permanentemente la memoria se ha ido recuperando, ¿no? Hasta la fecha. El hecho de evocar el centenario, el sesquicentenario, y de vivir ahora el bicentenario, tiene que ver con la retención, traslado y retención. ¿Qué es la memoria? Traslado y retención. Traslado del centenario al bicentenario, ¿no? Retención, retener los nombres de los juristas, los nombres de los personajes que han contribuido a forjar la historia de la Corte. Y en cuanto a memoria escrita, por supuesto, las memorias judiciales. Cuando uno revisa las memorias judiciales, siempre hay digamos, un testimonio o un homenaje a los magistrados fallecidos, por ejemplo, ¿no? o a magistrados que ya cesaron en el ejercicio de la función, pero cuya presencia se reconoce en vida. Entonces, eso también, que se hace hasta ahora, contribuye a forjar tanto la identidad como la memoria de la Corte, porque repito, memoria es
traslado, ¿no?, de una época, del pasado al presente, del presente continuo, y retener. ¿Ya? Y finalmente los lugares de memoria. Los lugares de memoria que están presentes pues en las placas conmemorativas, por ejemplo, o en las fechas importantes para la Corte, como sería la fecha de su instalación, el 27 de julio, o el Día del Juez, el 4 de agosto. Esos vienen a ser lugares de memoria, además de las placas. Uno pasea por el local de la Corte y ve, ¿no?, varias placas que dan cuenta de la inauguración de un edificio, aparecen nombres de expresidentes de la Corte, y entonces eso evoca el pasado, evoca una época, y también evidentemente nos sitúa en esa época y lo relaciona con el presente, ¿no? Como este edificio, por ejemplo, del Palacio de Justicia. La pregunta natural es, ¿cuándo se construyó? ¿Quiénes lo hicieron? Y este palacio que ustedes pueden apreciar es la obra de varias generaciones de presidentes de la Corte de Arequipa, por lo menos desde 1916, ¿no?, en que yo encontré la data histórica justamente en los libros de actas de la Corte, donde aparece, ¿no?, que en esa fecha ya se planteaba un local propio, que hasta entonces tenía la Corte en la calle San Francisco, pero ya resultaba siendo pequeño, ¿no? Bien, entonces a lo que tú también me preguntabas acerca de la Edad de Oro, que yo he dedicado otro libro justamente al estudio de la Edad de Oro en Arequipa, ¿no? Por eso, esa Edad de Oro básicamente corresponde al siglo XIX, ¿no? Y sobre el particular hay varios autores que coinciden sobre lo mismo. Pero yo he dicho la Edad de Oro en Arequipa, no la Edad de Oro de Arequipa. Parece que la diferencia no fuera tanta, pero es verdad. Porque el siglo XIX es una edad de oro, pero que puede ser también el siglo XXI. O sea, no digo que o puede ser el siglo XX. Porque a veces se cree equivocadamente de que estos personajes solamente vivieron en el siglo XIX y que en el siglo XX no ha habido, menos en el siglo XXI, igualmente juristas. Y eso también es una percepción equivocada, ¿no? Porque los hay actualmente. Hay magistrados, juristas muy destacados, estudiosos, ¿no?, a semejanza del siglo XIX. O sea, no hay que idealizar tampoco el pasado. Es un error de percepción, ¿no? Siempre ver el pasado como si fuera mejor que el presente, y no siempre es así. Tenemos que ver el presente, en el que también podemos reconocer figuras importantes en la juridicidad. Por eso mi trabajo era la Edad de Oro en Arequipa, no de Arequipa, porque al decir de Arequipa estaría cerrando el círculo, y no, está abierto. Y dentro también del libro se han tratado algunos casos emblemáticos de la Corte que han marcado hito dentro de la historia del desarrollo de Arequipa, ¿no? Porque si recordamos, en el pasado siempre ha habido movimientos sociales, ha habido protestas, y estas protestas han tenido una solución. Muchos autores, me parece que Sarah Chambers dice que todas estas protestas que hay en relación a la justicia o alguna lucha por un derecho, finalmente terminan en el Poder Judicial, ¿no? Y es el Poder Judicial y sobre todo en Arequipa, que la gente litiga en el Poder Judicial porque confía en la justicia, ¿no? Porque piensa que finalmente cualquier reclamo, estoy citando el caso de Gaza, terminará por ser resuelto en la justicia, ¿no? Porque hay una confianza en que el sistema de justicia funciona. Pero ¿cuáles son esos casos que recuerdes que son importantes para Arequipa y que han sido también de alguna manera recopilados en el libro? Hay varios casos. En una parte del libro, en la parte final, y acá está la doctora Yané, me parece, que nos facilitó, nos apoyó mucho en eso, identificar los casos emblemáticos de Arequipa, y que está siendo objeto también de un nuevo estudio, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención encontrar, revisando los libros de actas, que ha sido la fuente primaria, digamos así, de esta investigación, fundamentalmente, además de las memorias judiciales y de bibliografía, variada bibliografía que hemos leído, revisado y también citado en el libro. Hay un caso que ocurrió en Camaná, me parece que es de la década de 1930, muy interesante, en 1934, en que se revisó un homicidio, ¿no?, de una familia en Camaná, y a esta persona se le había sentenciado y ya estaba purgando condena, pero de acuerdo al nuevo Código de Procedimientos Penales, creo que de 1912, se estableció la facultad de poder revisar el caso,
¿no? Hacer una revisión del caso. Entonces este condenado pidió la revisión, a través de su abogado, la revisión de su caso, llegó a la Corte Suprema y lo absolvieron. Lo absolvieron, ¿no? La Corte Suprema dijo que había habido... ¿Por qué? Porque presentó nuevas pruebas. Demostró de que no había estado presente en el lugar de los hechos. Eso ya después de haber sido juzgado y condenado. Por ejemplo, es un caso muy interesante, ¿no? Y bueno, hay uno al que yo le dedico ya un capítulo especial y que lo vamos a desarrollar después. Es el caso del doctor Eusebio Quiroz Pasoldán, ¿no? Una querella, claro. Claro, en este caso, el doctor Eusebio Quiroz Pasoldán es un ejemplo de ética profesional, ¿no? Porque él había citado, como corresponde, las fuentes bibliográficas en esta obra, Historia General de Arequipa, publicada en 1990, como corresponde, por supuesto. Pero no faltó, pues, algún aludido, ¿no? Que aparece justamente en ese libro, que dijo que lo habían sindicado a él como responsable, ¿no? Del movimiento popular de junio de 1950. Un caso interesante, entonces nuestro historiador, nuestro arequipeño ilustre, ahora, pues obviamente, como un caso de ética profesional, él demostró de que había citado las fuentes de manera correcta, ¿no? Que él había citado a su vez a una historiadora que hizo una tesis de licenciatura en historia sobre ese tema, donde ya aparecía esa cita, y a su vez ella había citado, ¿no? al poeta y director de la Biblioteca Pública Municipal, César Atahualpa Rodríguez, que tenía a su cargo los anales de Arequipa, donde estaba el registro de la noticia de los periódicos de la época, ¿no? Entonces, evidentemente, pues no correspondía y fue absuelto, ¿no? Fue absuelto. Por eso lo cité y lo desarrollé un poco, porque es un caso de ética profesional. Ahí el doctor Eusebio Quiroz, como un gran historiador, ¿no? Pues citó las fuentes correctamente. ¿Y qué características encontrarías en los jueces de antes con los jueces de ahora, que son comunes a lo largo de la historia, estos 200 años? Porque hay un rasgo característico del juez arequipeño que creo que se puede diluir un poco y se puede advertir de este libro, ¿no? ¿Cuáles serían esas características fundamentales de los jueces arequipeños? Yo creo, bueno, y también en esta segunda edición que está próxima a salir, hablo pues de algunos rasgos comunes, ¿no? Denominadores comunes a lo largo del tiempo, que sería, o cualidades de los jueces, ¿no? Como sería el estudio, la dedicación, por supuesto, ¿no? Abrazar siempre, tener como ideal a consolidar, a concretar la justicia, ¿no? Yo creo que eso ha sido muy importante en el pasado como lo es en el presente, ¿no? Aquí yo me inspiré un poco en un libro de Peter Burke acerca de las cualidades de los polímatas, ¿no? De los sabios, ¿no? La memoria, el trabajo, la concentración, la imaginación. Entonces, ¿qué cualidades distinguen a los magistrados en particular? Yo creo que es el estudio, la dedicación, ¿no es cierto? La concentración, por supuesto, el trabajo, la laboriosidad, ¿no? En poder resolver los casos, que visto desde afuera a veces no es comprendido, ¿no? Visto desde adentro, quienes pertenecen y trabajan en la administración de justicia, saben perfectamente el trabajo que entraña, ¿no? Estudiar y resolver los casos judiciales. Y después de 200 años, la Corte ha adquirido ya más o menos una madurez institucional. ¿Qué características tendría la Corte Superior de Justicia de Arequipa que puede ser ejemplos para poder emular en otras cortes o en otras latitudes? ¿Qué características tendría nuestra Corte? Claro, en cuanto a su identidad, ¿no? Histórica, yo creo que un ejemplo que podemos destacar es una unidad en torno a un objetivo común que fue contar con un local propio, que es este Palacio de Justicia, desde 1916 hasta que se concretó en 1988, que fue inaugurado este local, ¿no? Durante varios periodos presidenciales, todos ellos compartieron el mismo ideal, el mismo objetivo de tener un local propio. Que estuviera, decían reiteradamente en sus memorias judiciales y en los discursos de apertura del año judicial, que esté pues a la altura del prestigio de Arequipa, cuna de la juridicidad, segunda ciudad del país. Creo que Arequipa se ha caracterizado, y eso no es una novedad para nadie, ¿no? Por ser una ciudad pues
orgullosa, ¿no?, de su tradición, de su historia. Y yo creo que en base a eso es que justamente se ha propuesto siempre buscar lo mejor para la ciudad misma y en este caso para la propia institución del Poder Judicial. Estamos con estudiantes de la Universidad Tecnológica del Perú y también nos están viendo en línea diferentes profesionales de Arequipa, del Perú, incluso del extranjero. Lo que quisiera saber también, Mario, que nos digas, ¿qué consejo les darías tú a los estudiantes, aquellos estudiantes de primer año, de tercer año, que están iniciando la carrera de Derecho y que de pronto se encuentran con una historia de la Corte Superior de Justicia de Arequipa y quisieran saber exactamente si alguien quisiera, por ejemplo, seguir investigando sobre las materias en historia o quisiera conocer más un poco de la justicia? ¿Qué recomendaciones le darías? Qué buena pregunta y amplia, ¿no?, para poderla responder en poco tiempo. Bueno, yo creo que ante todo vocación para cualquier cosa que hagamos, ¿no? Si están ustedes siguiendo una carrera como la del Derecho, es porque han abrazado esta carrera por vocación verdadera. Entonces creo que eso es ya lo más importante. Lo que venga después será consecuencia del esfuerzo, el trabajo que vayan a desplegar, ¿no?, en cuanto a la investigación jurídica o histórico-jurídica. Igualmente eso dependerá evidentemente de sus propios intereses académicos, ¿no?, ya que eso es un tema que en lo particular a mí me interesa, seguramente algunos de ustedes también, o tendrán otras líneas de investigación que querrán desarrollar, ¿no? Entonces, lo más importante es hacer caso a la intuición y también a lo que uno desea hacer. Te voy a hacer una serie de preguntas al estilo de ping-pong para culminar la entrevista, que son, te voy a decir un nombre o una palabra y tú vas a responder inmediatamente. Bueno. Corte Superior de Justicia de Arequipa. Dignidad, ya lo he dicho, sí. Jorge Polar. Un gran intelectual. Andrés Martínez. Un personaje muy polémico, pero muy inteligente. Tradición jurídica de Arequipa. Es una realidad que enorgullece a nuestra ciudad, sí. Estudiante de Derecho. Estudiante de Derecho, una promesa para la justicia. Y finalmente Mario Arce Espinosa. Un interesado por la historia del derecho. Vamos a dejar también que las personas que estén conectadas en línea pueden hacer las preguntas que deseen y también el público pueden escribir su pregunta y para poder pasarle a Mario Arce si tiene alguna interrogante sobre la historia de la Corte Superior de Justicia de Arequipa. Mario, siempre es un gusto contar contigo en las entrevistas y sobre todo que a través de esta entrevista nos acercamos más a la gente, conocemos un poco más de historia, sabemos que no somos casuales acá, que esta no es una casualidad. Estar en la Corte no es una mera casualidad, significa algo. Son 200 años de historia y nosotros pertenecemos a una gran tradición jurídica. Ese es quizás el gran mensaje que podemos dar, Mario. Sí, solamente para compartir con ustedes, ¿no? Cuando yo llevaba a cabo pues, la investigación, déjenme decirles que muchas veces me he visto transportado en el tiempo, leyendo justamente los libros de actas, ¿no? Y he visto en muchos casos, dependía evidentemente del secretario de Cámara de la época, que transcribía con mucha emoción alguno de esas sesiones, ¿no?, o sesiones solemnes, o algunas salas plenas, de modo que yo podía vivir, ¿no?, con bastante intensidad y recrear alguna de esas escenas muy interesantes, como les repito, ¿no? Sería extenso ciertamente detallar cada uno de ellos. Aparecen en el libro, ¿no?, varias de esos momentos en la historia de la Corte que han sido pues épicas, haciendo uso de una palabra tan de moda hoy en día. Efectivamente, bastantes épicas, ¿no?, en la historia de la Corte, porque así se percibe y así está descrito, registrado, digamos así, en las propias actas, ¿no? Y claro, lo mismo que yo he experimentado, también se puede apreciar cuando uno revisa otro tipo de fuentes, ¿no? Igualmente, ¿no? Porque bien se dice, ¿no? La fuente habla, ¿no? Habla, en cierta forma habla, claro. Y eso que dice nos transmite experiencias vividas en otro momento, pero que nosotros las podemos pues traer al presente, darles actualidad, ¿no? Eso es lo que hemos hecho justamente en la investigación, bajo los ejes
que he mencionado, bajo los enfoques que he mencionado, bajo digamos, las manifestaciones a través de las cuales ha puesto de manifiesto la identidad de la Corte. Si tienen alguna pregunta, entonces la pueden formular por el canal de Facebook o si no, también pueden hacerla directamente. Hay una pregunta por parte del público. Sí, por favor, Juan Carlos. Sí, muchas gracias. Bueno, ante todo, felicitarlos. De verdad que eventos como este, para quienes nos gusta la historia, son muy importantes, ¿no? Realmente es de felicitar al presidente de nuestra Corte Superior de Justicia que ha tenido esta iniciativa, y Jaimito, ¿no? Siempre te has destacado por impulsar, ¿no?, eventos intelectuales, y al doctor también por su presencia y por esta investigación, ¿no?, que sin duda es muy importante. Justamente, ¿no?, a raíz de lo que refería en relación al desarrollo de las salas plenas, una curiosidad que siempre, un aspecto que me generó curiosidad fue un diálogo que tuve con uno de los jueces superiores, bueno, en ese momento vocal de la Corte de Arequipa, y él señalaba que en estricto el concepto de Corte Superior solamente comprendía a las salas superiores, no abarcaba el concepto a los jueces especializados y tampoco a los de paz letrado. ¿Esto era así o siempre el concepto de Corte Superior de Justicia estaba también asimilado o es sinónimo de distrito judicial? Sí, la pregunta es sobre si es que esta denominación de Corte Superior de Justicia de Arequipa solamente se asimila a las salas superiores, entiendo también jueces superiores, o en realidad también es a todo el distrito judicial. Técnicamente hablando, ¿qué dicen los libros de actas? Bueno, el distrito judicial de Arequipa comprendía, pues, por ejemplo, en otra época llegaba hasta incluso Tacna, Moquegua, ¿no es cierto? Y eso se ha ido, hoy en día también hay un distrito judicial de Arequipa que tiene una comprensión territorial. La Corte es el órgano, ¿no?, la institución propiamente dicha que aglutina, que reúne a los jueces en general, ¿no? Entonces, yo pienso que, claro, obviamente la Corte comprende a todos los jueces por igual, ¿no?, pero que estos están distribuidos en un distrito judicial, ¿no?, que comprende varias jurisdicciones. Sí, es que lo que pasa es que la estructura del Poder Judicial siempre ha sido un poco jerárquica, ¿no? Quizás las denominaciones y las interpretaciones que se daban por las denominaciones era decir que solamente la sala superior es Corte Superior, ¿no? Pero yo creo que son interpretaciones históricas, ¿no?, de parte de personajes históricos en un determinado contexto histórico, ¿no? ¿Hay alguna otra pregunta que quisieran hacer los estudiantes que están presentes, las personas que están en línea? Acá hay una pregunta de nuestro administrador. Sí, muchas gracias. Felicitar a nuestro señor presidente por este tipo de eventos, a usted, doctor Jaime Coaguila, al doctor Mario Arce por excelente presentación de la historia política en Arequipa, ¿no? En mi intervención venía al tema de que efectivamente tenemos en Arequipa buenos magistrados a través de la historia, pero no sé si también nuestro historiador, el doctor Mario, nos puede decir si es que ha habido alguna investigación sobre de que los magistrados trabajan con un grupo humano, ¿no? Detrás de un magistrado, detrás de un despacho, hay un grupo humano trabajando, remando día a día. Yo creo que, no sé si hay algo de los trabajadores de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, a través de la historia, que se ha podido identificar o se ha podido ver cuál es o hay alguna historia relevante respecto de un trabajador, que tenemos una estructura administrativa, ¿no?, especialistas, asistentes, etcétera, etcétera. Solo eso, muchas gracias por su respuesta. La pregunta es interesante, la recapitulo porque si nos escuchó en el Facebook, se refiere a que qué rol tuvieron los trabajadores también en la historia de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, ¿no? Que yo sepa, históricamente el rol del escribano judicial tiene un rol vital, es una conducta medular a lo largo de la historia de la Corte. ¿Cuál es el rol que tiene todo ese personal humano que trabaja conjuntamente con los jueces? Muy importante, ¿no? El personal administrativo, judicial, ha sido siempre un factor importantísimo en el desarrollo de la administración de justicia, ¿no? Hoy en día, sobre todo, su papel es mucho más valorado, mucho más reconocido, ¿no? Y incluso a ellos compete mucho, ¿no?, la organización en cuanto al desarrollo de la actividad jurisdiccional propiamente dicha, ¿no? Entonces, hay menciones, ciertamente, hay muchas menciones
igualmente de la judicatura, en las memorias judiciales, al personal administrativo, ¿ya? En el libro también mencionamos algunos aspectos y siempre relevamos el papel que ha tenido el personal administrativo de la Corte en el logro, ¿no?, de los objetivos comunes para conseguir los logros de la Corte a lo largo de estos 200 años. O sea, no solamente... Lo que pasa es que los jueces a lo largo de la historia han sido como figuras más visibles, ¿no es cierto?, más visibles, a quienes se ha identificado mejor, pero el personal administrativo, pues de manera silenciosa, podríamos decir así, un poco invisiblemente, siempre ha estado allí, lo está a la fecha, coadyuvando a la labor jurisdiccional. También había una pregunta de uno de los estudiantes de la Universidad Tecnológica. ¿Sí? Sí, por favor. ¿Puedes decirla? Me llamó mucho la atención cuando la presidenta del Poder Judicial inauguró el año judicial con una memoria, una anécdota que ella tuvo de joven. En un lenguaje claro y sencillo, ella a nivel nacional dijo, ¿no?, que cuando ella era jovencita, en el año 85, supongo, me imagino, ¿no? Ella trabajaba en la sala, una sala suprema de la Corte Suprema. Y ella, y había la Corte era un espacio machista, sexista. Y uno de los magistrados a ella se ofendió por su presencia en la sala porque él dijo, ¿qué hace una mujer aquí? Las mujeres no pueden entrar aquí. Y hoy han pasado, pues, desde el año 85 hasta casi 50 años, si no me equivoco, ¿verdad? Y ella es la presidenta del Poder Judicial en este país, la segunda mujer. Entonces, esa es la historia nacional, ¿no?, de nuestra Corte Suprema. Pero aquí, de nuestra Corte Superior, de aquí de Arequipa, algo que me llamó mucho la atención de lo que dijo la presidenta es que en el tiempo que ella trabajaba, era asistente en la Corte Suprema, las mujeres que ejercían la magistratura eran juezas, solo podían ser juezas de familia, ¿no? O sea, no era había tanto desprecio a las mujeres que una mujer no podía sentarse en un tribunal penal, ¿no?, a juzgar un caso de crimen organizado, un caso así fuerte, ¿no?, a juzgar hombres, una mujer juzgando hombres, era una cosa muy rara, cositas muy delicadas, muy simples. A eso se dedicaban las cosas que eran mujeres en el tiempo. La presidenta del Poder Judicial era predicante en la Corte Suprema, ¿no? Entonces aquí en la Corte de Arequipa era así que ella dijo eso en el ¿no? Pero aquí en nuestra Corte, que usted ha leído las actas, qué pistas de evidencia de esos residuos sexistas hay aquí en nuestra Corte. No, está muy bien. Bien. Para los de Facebook, si no escucharon la pregunta, está refiriéndose al rol que tiene la mujer en la historia de la Corte Suprema de Justicia de Arequipa, y si es que, evocando una anécdota que contó la presidenta de la Corte Suprema, diciendo de que cuando ella llegó a trabajar, ella le dijeron que hacía una mujer en la Corte Suprema, ¿no? Porque se entiende que bajo un modelo sexista una mujer no podía llegar hasta estas altas esferas. Y hoy en día la presidenta es una mujer. En Arequipa, Mario va a poder explayarse porque hay una parte dedicada a la primera jueza mujer en Arequipa, que tiene un capítulo especial y que Mario ahora lo va a detallar, el rol de la mujer en nuestra Corte. Claro, sí, muy importante. Eso tiene que ver con el enfoque de la historia de las mentalidades, por ejemplo, ¿no? Que en el libro he procurado en alguna medida tratar las formas de pensar. En este caso de los jueces, hay algunos datos muy relevantes, ¿ah? En cuanto a las mujeres, y aquí he recordado lo que mencionaba el señor, me preguntaba, el caso de Anita Polar, por ejemplo, Anita Polar era auxiliar, ¿no?, secretaria, hacia los años 60. Mi papá la llegó a conocer, pero aparece también en el libro de actas. Era una mujer muy eficiente. Ahora, y recuerdo, es una anécdota, ¿no?, que alguna vez figura allí que querían trasladarla a otra sala. Solo había dos salas penales, querían trasladar a otra sala, pero una sala la reclamó y dijo, no se puede ir, ¿no?, porque si se va, esta sala se va, o sea, no va a funcionar igual, ahí está, ¿no? Entonces lucharon por retenerla a la señora Anita Polar, porque era muy eficiente en su trabajo, por ejemplo.
¿no? Y en cuanto a las juezas, la doctora Eva Nieto Chicata viene a ser pues la primera juez en Arequipa, ¿no? La primera juez. Y hay otras más ciertamente, ¿no? Que también empezaron a participar en la labor jurisdiccional a partir de los años, fines de los 50, 60 sobre todo. Y con el paso del tiempo han llegado a ser incluso hasta juezas superiores titulares, ¿no? Entonces, yo creo que ahí la mujer ha jugado y juega, ¿no? Un papel muy importante en la administración de justicia en Arequipa. Hoy con mayor razón todavía. Sí, actualmente existe un gran número de mujeres juezas, tanto superiores como de primera instancia, y jueces más letrados que administran justicia en materia penal, laboral, civil, familia. No se restringe solamente al ámbito de familia. Hay una pregunta en el Facebook que habla sobre si Mario Arce tal vez nos podría comentar alguna historia al estilo de Ciriaco Urtecho. Esto es el libro de Traciñiz, pero en la Corte Superior de Justicia de Arequipa son las historias quienes reflejan el pensamiento judicial y valores de la época. ¿Hay alguna historia así como la de Traciñiz aquí en Arequipa? Seguramente, ¿no? Por ejemplo, hay un caso judicial bien conocido, pues el de la monja Gutiérrez, ¿no? Que no voy a detallarlo, obviamente, ya lo ha estudiado en su momento Manuel J. Bustamante de la Fuente en un libro, Armando Guevara Gil en otro trabajo jurídico, histórico jurídico, ¿no? Hay varios casos, en realidad. Yo creo que a partir de nuevas investigaciones que específicamente, ¿no?, centren su atención en los casos judiciales, vamos a poder conocer casos como el de Ciriaco Urtecho u otros casos parecidos, ¿no? Sí. Si alguna pregunta más del público, sí, una pregunta acá de nuestro estudiante. Bueno, en la misma línea de ideas o de opiniones que los compañeros o presentes aquí han agradecido, ¿no?, al personal que ha hecho posible este conversatorio administrativo y demás, ¿no?, y a usted, doctor Arce, y a usted también, doctor. Son 3 preguntas. ¿Podría realizarlas o solamente es una por participante? No, haz las 3, depende. La primera pregunta, doctor Arce, es en relación a que Arequipa es considerada la cuna prácticamente del derecho, o es, entre comillas, ¿no?, la juricidad pura. ¿Existe alguna relación entre Javier Luna de Pizarro, que formó parte de las primeras constituciones de la República del Perú, puesto que se podría entender también, ¿no?, de que un Estado, o más que nada una nación, se erige a través de una constitución, puesto que esta rige la organización y su estructura base, ¿no? Esa sería la primera pregunta. La segunda pregunta, se ha hablado también aquí acerca de las virtudes y cualidades que ha desarrollado a través del tiempo la Corte Superior de Justicia de Arequipa. Y bueno, resumiendo todas aquellas cualidades, es probidad pura, ¿no?, que es de admirar también, pero también quisiera que especifique, si es posible, cuáles son aquellas flaquezas que usted ha identificado en la Corte Superior de Justicia a lo largo de este periodo de tiempo, especialmente si es que existe alguna relevancia de índole política. Y como última pregunta, ¿cuál ha sido el tiempo que se ha tomado usted y su grupo, entiendo que ha sido coadyuvado o ayudado por segundas personas, en redactar esta obra? Gracias. Bueno, empezaré por lo último, ¿no? No, la investigación es de mi autoría plena, ¿no? Es verdad que cualquier trabajo de investigación requiere el concurso logístico de varias personas, y lo agradecemos en el libro, ¿no?, a varias personas que nos han facilitado justamente las fuentes, nos han proporcionado, ¿no?, la comodidad del caso, como bueno, el año pasado fue el doctor César de la Cuba Chirinos, ¿no?, que era presidente de la Corte Superior de Arequipa. El año pasado nos dio todas las facilidades, eso es muy importante para cualquier investigación, para poder acceder justamente a los libros de actas, sobre todo, y las memorias judiciales, revistas, publicaciones todas que han circulado en la Corte en los últimos tiempos, ¿no? Y ahora, claro está, la propia Comisión del Bicentenario, integrada por el doctor Jaime Coaguila, y el propio presidente actual, la doctora Jeanette, que está acá, que también nos ha apoyado bastante, poniendo a nuestro alcance algunos expedientes judiciales, ¿no? O sea, definitivamente todo trabajo de investigación es el resultado del esfuerzo y de la colaboración de varias personas, ¿no? En este caso,
el personal de la Corte que me ha apoyado en el acceso a las fuentes que han servido para este trabajo. Luna Pizarro, la pregunta de Luna Pizarro y las constituciones. Luna Pizarro, es un personaje muy... esa es una muy buena pregunta, fíjese, porque cuando se dice, ¿por qué razón Felipe Antonio de la Torre y Campos fue el primer presidente de la Corte? ¿No? En principio, don Felipe no era abogado, ¿no? Él había sido coronel del regimiento de milicias de Camaná, y era agricultor, era en Uraca, en la provincia de Castilla. Pero era cuñado de Francisco Javier de Luna Pizarro, ¿no? Prócer de la independencia y figura clave en los primeros años de vida republicana. Y bueno, hay un libro que es el de Javier de Belaúnde Ruiz de Somocurcio, Justicia sin crueldad, que publica la correspondencia entre Luna Pizarro y su cuñado Felipe Antonio de la Torre y Campos, ¿no? Eso se ha publicado hace ya varios años. Y en esa correspondencia hay una carta donde justamente Luna Pizarro le agradece a Bolívar, ¿no?, el nombramiento de su cuñado como presidente de la Corte. O sea, una anécdota. Es una anécdota, claro. Ahora, eso no desmerece, por supuesto, las calificaciones y las cualidades que reunía nuestro personaje, ¿no? Ya que murió en el ejercicio de sus funciones en diciembre de 1825, según he podido ver en su acta de defunción, fue velado de Cruz Alta, en presencia del obispo Goyeneche, y era presidente de la Corte en ese momento. Es una persona, el diario El Republicano también le dedica una nota necrológica muy interesante donde destaca las cualidades personales de Felipe Antonio de la Torre y Campos, ¿no? Pero parece ser, ¿no?, ¿no?, que también Bolívar hasta ese momento quería pues atraérselo a Luna Pizarro, ¿no?, que era un personaje, como dije, importante y que luego se tornó incómodo para el propio Bolívar, ¿no?, al punto de que lo exilió a Luna Pizarro. E incluso cuando él fue elegido diputado por Arequipa, Luna Pizarro, para el Congreso de 1826, que no se llegó a instalar, llegó a decir los malditos diputados de Arequipa, ¿no?, para referirse al grupo de diputados que fueron elegidos, uno de ellos Luna Pizarro, ya bajo otro contexto político, por supuesto. Si hay alguna otra pregunta más del público, sí, por ahí. A la tercera. Muchas gracias por organizar estos eventos, la verdad que a mí me encanta. No tengo la oportunidad a veces de bajar desde mi juzgado, pero qué bueno que vine hoy, estoy muy agradecido. Yo tengo dos preguntas, doctor Arce. Entiendo que usted ha revisado las actas de nuestra corte, de las diferentes autoridades, y quiero saber si encontraron un dato de cuál fue el sentir, la reacción de los jueces ante el golpe de Estado del año 1942 y la intervención del Poder Judicial. Y una segunda pregunta, algo más personal. Si usted tuviera la capacidad de transportarse en el tiempo, ¿qué momento de la historia de nuestra corte le gustaría observar en ella? Muy bien, dos preguntas muy importantes. Para los que no escucharon en Facebook, la primera pregunta es si en las actas aparece un dato sobre el tema del golpe de Estado del 92, y si es que hubo alguna una posición por parte de la Sala Plena, y si es que Mario se hubiera transportado en el tiempo, ¿a qué época de nuestra corte podría viajar? Bueno, sí, en el libro aparece una cita textual de un presidente de la Corte, donde justamente a propósito de la reforma judicial iniciada después de 1992, él dice, ¿no?, que muestra su disconformidad en el sentido de que las cosas se hubieran hecho de otra forma, ¿no? Entonces, hay sí, digamos, hay un pronunciamiento, si cabe decir, del presidente de la Corte de esa época con relación a esa reforma judicial, ¿no? Y no es el único capítulo en la historia de la Corte en el cual ésta se ha pronunciado abiertamente en diferentes hechos históricos. De hecho, ahí le dedico, para lo que es sobre todo siglo XIX y XX, ¿no?, varios episodios y momentos históricos, como la guerra con el Ecuador de 1941-42, o por ejemplo también la Segunda Guerra Mundial. En fin, hay varios momentos en los cuales la Corte de Arequipa se pronunció institucionalmente a través
de su presidente. Y si me pregunta acerca de un episodio histórico, recuerdo uno, me parece, la presencia de Bustamante y Rivero en la corte de Arequipa, ¿no? Yo soy un gran admirador de la figura de Bustamante y Rivero, y claro, vi con bastante emoción que cuando era presidente de la República, Bustamante y Rivero visitó la ciudad el año 47 y también visitó la corte, ¿no? Entonces ahí está descrita la ceremonia de recepción, las palabras de Bustamante y Rivero, donde recuerda que no hace poco él también estuvo entre los magistrados de la corte, ya que él fue vocal suplente, vocal provisional, no titular, pero fue vocal provisional en algunos casos, uno de ellos de 1934, y hace recuerdo también de sus antepasados, que también formaron parte de la corte, como Pedro José Bustamante y Alvisuri, que fue presidente de la corte de Arequipa y que se sentía ligado por muchas razones a la Casa de la Justicia de Arequipa. Y así como ese episodio histórico, hay muchos otros, ¿no? En los que nuevamente, a través de lo que lo conocemos como el lenguaje simbólico, ¿no? Se enaltece justamente al Tribunal de Arequipa, a sus magistrados, a que Arequipa se ha caracterizado por la lucha, por defender la justicia. Ahora ustedes me dirán, sí, pero de pronto hay otros momentos. Por eso las historias son de cal y arena, como decía nuestro amigo y maestro Carlos Ramos Núñez, ¿no? Él también publicó un libro dedicado a la historia de la Corte Suprema de Justicia hace varios años. Y él hablaba de unas historias de cal y arena, ¿no? Como sucede en todas las instituciones, porque son como las personas mismas. Hay momentos buenos y momentos malos. Pero de los momentos buenos y malos se aprende, ¿no? Y las instituciones también aprenden, evidentemente. Pero hay constantes, y una constante de la Corte de Arequipa ha sido defender sus fueros. Eso sí me queda claro de la revisión de los libros de actas, ¿no? La Corte siempre defendió sus fueros, su independencia, ¿no? La independencia del Poder Judicial, defendió su autonomía con relación a otras instancias o al poder político, por ejemplo. Y yo creo que eso ha hecho que nuestra Corte, como se ha dicho siempre, sea muy respetada, ¿no? Y vista por otras cortes también con bastante admiración, porque también eso aparece en el libro de actas de otras cortes que visitaban Arequipa, presidentes de corte, y reconocían en nuestra Corte esos méritos, ¿no? De independencia, de juridicidad, de talento. Eso es innegable, se ha reconocido permanentemente el talento no solamente de los abogados, sino también de los magistrados arequipeños. ¿Ah? Bueno, si no hay más preguntas, si una pregunta más, por favor, Juan Carlos. ¿Dónde, cuándo y cómo se puede adquirir el libro? Bueno, respecto a dónde y cuándo se adquiere el libro va a salir la segunda edición justo dentro de los 15 días que vienen. La segunda edición, esta es la primera edición, ya se agotó. La segunda edición va a salir con los nuevos hallazgos que ha encontrado Mario respecto a la historia de la Corte. El libro digital también se comparte, se va a compartir ahora a todos los estudiantes y también está colgado en la página web. La segunda edición, el libro digital, saldrá dentro de 15 días, la versión actualizada. Y con miras a salir una tercera edición, porque el libro ha tenido mucho éxito y toda la gente siempre quiere adquirirlo. Yo no creo que con esto vamos a culminar el evento. Solamente agradecerles mucho por su atención a todos y qué mayor orgullo de estar en la Corte Superior de Justicia de Arequipa y decir que Arequipa es conocida y seguirá siendo conocida como el Areópago. Areópago de la justicia. Y si me lo permites, Jaime, solamente aprovechar esta oportunidad para felicitar a la Corte Superior de Justicia de Arequipa por sus 200 años de vida institucional, hacer extensivo este saludo personal, modesto, a los magistrados y trabajadores y servidores judiciales, ¿no? Ciertamente llegar a cumplir 200 años no es un momento memorable, ¿no? Tenemos pues la fortuna, quienes estamos presentes hoy en día, de participar de esta fecha histórica, ¿no? Que sin duda marca un nuevo hito en la historia de la Corte de Arequipa. Muchas gracias a todos, muchas gracias por su atención. Ha sido un gusto tenerlos en este conversatorio. Mañana tendremos otro conversatorio
también con otra universidad y también con otro invitado especial. Muchas gracias a todos.